Ya nos vamos de Ciudad de Guatemala, ya recorrimos bastante. Ya son las 11 de la mañana, he dormido bastante la otro día, dormí como hasta las 9. De ahí me alisté, me duché y bueno, ya está, algo rápido. Porque ahorita nos vamos para Antigua y para ir a Antigua vamos a tomar ahorita una moto Uber que nos lleva a la estación Bus Antigua en la Tercera Avenida. Bus Antigua, así se llama, lo encuentran tanto en Google Maps como en Uber como Bus Antigua. Y desde ahí son buses locales a 20 quetzales, te llevan en hora y media más tardar a Antigua. Listo, ya tienen ese dato, baratísimo. Tuve la suerte de justo llegar con la moto y justo salía el bus. Hemos salido del paradero principal, ya están arriba súper seguras y yo aquí súper seguro. Había una parte que sí se notaba un poco peligrosa, entonces era mejor guardé todas mis cosas así en mi casaca, que está en la moto, para que no la vean, porque me dijeron que nos pueden incluso hasta seguir, ¿no? Obviamente bajar de prevenir que lamentar. Otra opción es llegar con tan solo un quetzal al Museo Miraflores. Crucen y ubiquen este paradero. Pero tomen sus precauciones, que de regreso puede tomarles hasta 3 horas debido al tráfico que a veces se forma. En el bus ustedes pueden estar abriendo su Maps y viendo cuál es la ubicación más cercana donde pueden bajarse para llegar a su hotel. En este caso yo me estoy esperando en la casita de Angie y estuve revisando el Maps según la dirección que iba tomando el bus y me ha dejado a 30 metros de postal. Y aquí estamos caminando a la casita de Angie, ahí mi mochila y yo, mis zapatos, todo aquí a la mano y súper seguro, me siento súper seguro aquí en Antigua, estoy con todo en mano y no pasa nada. Conseguí esta habitación a precio de hostel por tan solo 110 quetzales. Vengo viajando 14 días durmiendo en hostels, carpa y noches en bus y necesitaba descansar por mi dolor de rodilla. Y qué mejor que en estas instalaciones y con ese ahorro frente a su precio base. Súper recomendado. Bueno, ya estamos camino a almorzar, son 3:30, me quedé como 2 horas en el hotel mientras veía un par de cosas de trabajo, descansaba un rato, me aplicaba la crema a la pierna que de verdad me dolía bastante. Y aquí podemos ver que la ruta de los chicken bus, ¿no? De los buses que vienen que todavía estamos en la ruta de estos buses porque el centro está como a 10 minutos. En el camino al centro vamos a almorzar aquí en el mercado, un pepián. Vamos a ver qué más nos entra, qué más comida regional podemos meter aquí en este estomaguito que es flaco pero poderoso. Después de almorzar vamos a darle duro a la caminata para tratar de visitar lo más que podamos de Antigua, Guatemala. Y al final del día un barcito, obviamente. Es el convento de la Recolección. Extranjeros pagan 40 quetzales. Desde sus calles de piedra, me parece, me encanta esta ciudad. Antigua, Guatemala. Listo, entonces este es el estacionamiento del mercado y vamos a ingresar directo por allí a comer algo muy rico, tradicional aquí de Antigua, Guatemala. Bueno, de toda esta zona, ¿no? De toda la zona como tal. Así que a comer, se ha dicho. Cabe resaltar que los buses que vienen desde Guatemala los dejan hasta prácticamente la estación, que está muy cerca en la plaza. Y caminan menos. Está todo muy lindo. Ahora pueden comprarse toallas, y hay bastante ropa, mucho comercio, frutas. Voy a llevarme frutas definitivamente. Y no sé por qué hacen entrar mi carro por allá. Si es que es normal que ingrese. Por 20 quetzales consigues todo lo mismo, si no te cambia de cerdo a pollo. Y por 35 de gallina. Obviamente, por esta diferencia voy a pedir de gallina. El menú me viene incluso con base de jamaica, caldito, pepián. Y me han dado todo un cuarto de gallina. Estamos en el comedor Marlene, puesto 1-06. Disculpen, pero yo como con las manos. Que la gallinita se chupa con todo el hueso. ¿Cómo se hace? Tomate, cebolla, tomate, ajo, cilantro, esos condimentos, todo eso va asado para que saque el color negrito. También lleva ajonjolí, victoria, chile pasa, chile guaje, canela y pimienta gorda. Lleva también cilantro.
todo eso va asado para que saque el color morenito. Genial, muchas gracias. Ahora ya saben cómo hacer un pepián, solo falta prepararlo. Justo frente al mercado van a encontrar un mercado de artesanías. En toda esa parte de ahí también venden artesanías. Vamos a ver la diferencia de precios entre la del mercado y la del mercado de artesanías como tal. Hay de todo, pero aquí en el mercado de artesanías está un poquito más caro. Les digo que les conviene comprar por allá, justo al frente, aquí afuera. Me fui donde la señora de allá, ahí están mejores los precios. Claro que no tienen tanta variedad, ¿no? Así que si algo les gusta ahí, bueno, ahora que aquí ya los precios han subido un poquito. ¿Qué buscan? 445 quetzales. Carritos de todo también, qué lindo. Este mismo precio, lo que cambia es que la libreta es más fina. 75 vale. Sí, ya no damos vueltas por aquí, porque aquí hay precio turista. Y está el doble, más del doble incluso. Voy a ir al frente a comprar el café y el recuerdito. Este mercado de artesanías. Justo al frente, aquí, en toda esta recta y a la espalda de esta recta, hay artesanías. Pero en especial les voy a recomendar un lugar que van a ver la diferencia de precios y van a ayudar directamente a quien los hace. Aquí, 30 quetzales. Para eso requieren sus telas. ¿Cuánto vale este, me dijo? 30, ¿no? Antigua Guatemala es Patrimonio de la Humanidad por UNESCO desde 1979. Fue conocida como Santiago de los Caballeros de Guatemala, siendo entre 1541 y 1776 capital de la Capitanía General de Guatemala, territorio que comprendía desde Costa Rica hasta Chiapas, México. En el año 1773, una serie de fuertes sismos conocidos como los terremotos de Santa Marta destruyeron Santiago de los Caballeros. Por ende, la capital fue trasladada al Valle de la Ermita. Y llegamos a la plaza, donde encontramos el ayuntamiento, la Catedral de San José, la fuente del Parque Central y el Palacio de los Capitanes, donde ingresaremos a un increíble museo gratis. A este museo se puede entrar tan solo con su documento de identidad, es totalmente gratuito, así que no podíamos perderlo, ¿no? Llegamos al área que más me gusta, el área prehispánica. O sea, con todo el sonido también puede ser increíble, carajo. No sé si logran ver este dios. Sí, son originales, los de arriba. Ya son más de las 5, hora ideal para ir al Mirador de la Cruz,
y apreciar el atardecer. Desde aquí son 20 minutos caminando o 5 minutos en tuk-tuk por 20 quetzales. Por tiempo yo no iré, además que mañana tendré otras listas desde Lacatenango. Si tienen más tiempo pueden visitar el convento de las Capuchinas, el convento de la Recolección, la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, la iglesia de la Merced, Arco de Santa Catalina, iglesia de San Pedro, iglesia de la Compañía de Jesús, entre otros. Alguno de ellos los recorreremos de noche. Pues ya se puso todo con motivos navideños y de verdad que está muy bonito. La verdad que la visita a este museo fue increíble, no esperaba tanto, algo gratis. La verdad que es un regalo, gracias Antigua por compartir todo esto con los turistas, con los pobladores, ciudadanos de Guatemala. Miren qué bella está la plaza. Algo que deben tener muy en cuenta es que en Guatemala no hay casas de cambio, no puedes cambiar tus dólares de forma libre, por así decirlo. Tienes que tener una cuenta bancaria o lo bueno es que Banco Azteca sí te cambia los dólares. Me han pagado hoy 7.68 cuando el estándar del dólar en el mercado es 7.86, así que no está nada mal. Lo bueno es que te aceptan tarjeta en casi todos lados, pero igual sí que es bueno tener un poco de calma. El mercado cierra a las 7, así que tomen sus precauciones. Encuentran de todo. Ya compré tantos regalitos y todo chévere. Ahora voy a comprar mis viáticos para mañana. Frutas, jugo de galletas. Vamos a ver que ya vamos para estar preparados para la caminata de mañana a Lacatenango. Ya decido, voy a llevar pasas, ciruelas y plátanos. Y se encuentra mandarina o algo similar, bueno, ahora también. Aquí les digo un dato, aquí en el mercado, en el paradero, cuando los dejen los chicken bus, los carros colectivos de Guatemala aquí a Antigua, los pueden ir desde acá también a Panajachel. ¿Cómo van? Toman un carro que los lleva a Chichicastenango, tan solo por 10 quetzales, pero le dicen que se bajen en el cruce. En el cruce esperan otro carro que los va a llevar hacia Panajachel, tan solo por 20 o 30 quetzales más, nada más. Todo el trayecto dura como 3 horas y media, y pueden llegar tan solo con 30 quetzales. Yo estoy tomando un shuttle privado porque voy a ganar tiempo, solo por eso, porque el tiempo vale más que el dinero. Pero si no tuviera otra opción, tuviera que tomarlo desde aquí, desde Antigua, definitivamente por media hora de diferencia tomaría estos. Lo que sucede es que yo voy a ganar tiempo porque desde el mismo volcán, desde la parte de la base, ya parto directo hacia Panajachel, ¿no? Entonces voy a ganar mucho tiempo. Llegamos a la casa de los Transformers. No, este no es Optimus. No. Es un Chicken Bus. Son un poco más de las 11. He salido a grabar. No hay mucha gente hasta ahora por aquí y eso es justamente lo que busco. La verdad estoy muy contento de poder caminar por aquí en estas calles de noche. Y de noche podemos disfrutar así la plaza de Antigua Guatemala. Qué bella es Antigua Guatemala.
todas las calles. El convento de la Merced fue una de las pocas construcciones que se mantuvieron en pie luego de los terremotos de Santa Marta. La verdad que la iglesia de la Merced está hermosa. Hermosa. La iglesia de la Merced, una belleza, ¿no? Llegamos a la Plaza del Arco. Este es el lugar más visitado e instagramiable de Antigua, el Arco de Santa Catalina. Es en realidad un puente construido para conectar el convento de Santa Catalina, que tuvo que ser ampliado debido a que recibía más adeptas y estas monjas no podían tener contacto con los ciudadanos y tenían que desplazarse por todo el convento. Por ello, en julio de 1693 se construye este puente. Ya son las 12, por eso acaba de ser el timbre. La torrecilla con el reloj que acaba de sonar fue adherida en la década de 1890, pero miren el detalle del número 4 en romanos. Otro dato es que actualmente el convento es un hotel boutique. Bueno, mañana me toca subir a Yacatenango. Son las 12, creo que llegaré a dormir como 12:30 porque estamos un poco lejos. Y nuevamente nos indica que ya pasaron las 12. Así que es hora de ir a dormir. Mañana será un día intenso. La verdad es que siento que mi rodilla está a un 60%, pero todo está aquí. No importa, como si vaya cojeando, lo voy a hacer. Definitivamente que sí. Mañana nos toca el Yacatenango. ¡Uhú! No sé cómo explicar esto que siento. Es una mezcla de sensaciones entre ¿qué hago? Sí, y que mañana me toca la parte quizás más esperada del viaje. Ya no sé si la más bella después de hacer la Danta, aunque la Danta era o sea, no sé cómo explicarlo. La Danta era, todo este motivo de viaje fue por la Danta. Segundo puesto la Yacatenango, obviamente, ¿no? Mi primera decepción fue que no pude ir a Toniná, ni Yaxchilán, ni Bonampak, son cerrados. Bueno, motivo para regresar a México. Estoy enamorado de México, así como ahora de Guatemala también, pero bueno, buenas noches. Mañana toca una buena subida, voy a dormir por 6 horas, pero así es, así lo decidí, viviendo a tope. Ahora, aquí a estas horas se vive la noche loca en Antigua, una ciudad bastante bohemia, donde los turistas llegan a darle con todo a la noche. Tuve suerte de encontrar a esta señora en la plaza. Con guacamole, chuchito y atole. Buenazo. Principal cosa, los usan de taxis aquí en Antigua. Hay muchísimos muy bonitos. Ya son casi la 1 de la mañana y debo estar listo a las 7 para el inicio del tour hacia el volcán de fuego. Y se va nuestro Uber. Son las 6:55 de la mañana y estoy listo para que me recojan fuera del hotel. Hoy empieza el tour a Yacatenango. Vamos, rodita, ayúdame, vamos con todo. Ahora veamos el costo de este full day. Comiendo buenazo en el mercado gasté solo 60 quetzales. El hotel costó 134 quetzales. Viajé desde la zona 4 de Guate hasta Antigua por 35 quetzales. Y en traslados dentro de Antigua, 30 quetzales. En total, un full day en Antigua me costó solo $33. Súper barato por todo lo que hice. Sin contar souvenirs, que son gastos variables. ¡Woohoo!